Hola, buenos días. Estamos por aquí, sabadito a la mañana. ¿Cómo van? Y bueno, hoy había quedado en transmitir un ratito sobre algunos temas de lo que es toda mi propuesta de volver a mí, que como ya ven tiene varias modalidades. Empezamos el año con un entrenamiento grupal, se empezaba en marzo, ya está cerrado y eso ya está andando. Luego salieron las barajas de volver a mí, que es la novedad, con el libro guía. Y bueno, y ahora en realidad estoy haciendo hoy una especie de presentación, de representación, porque en realidad la mentoría uno a uno de volver a mí está activa desde el año pasado. Pero bueno, ahora con la implementación justamente de la información de las barajas que vienen a asistirme como una herramienta nueva en la mentoría. Bueno, yo les quería contar un poco de qué va todo esto de una mentoría, por qué pasé de dar terapias a ahora a hacer estos procesos de mentoría. ¿Qué quiere decir la mentoría? Para mí hubo una transición el año pasado en la forma en que ofrezco mi servicio, que tiene que ver con de la modalidad anterior, que era más bien alguien que estaba con alguna desarmonía, y yo hacía la propuesta de la afinación vibracional, que en realidad la sigo haciendo, pero quiero decir, era como utilizar mis herramientas, la persona en la camilla, recomendarle capaz algunos cambios de hábitos, pero bueno, un poco puesto en mis manos de reikista y como terapeuta y sanadora, lo que es la alineación de la persona. Y bueno, a mí me pareció muy interesante que de a poco empecemos a pasar, o de a poco, al ritmo de cada uno, a una conciencia más vamos a decir, de cada paciente o de cada consultante consigo mismo, y no tanto esta expectativa de que alguna persona o alguna técnica sea la que nos va a resolver esa desarmonía. Siempre hay un equilibrio, ¿no?, entre lo que viene de afuera y lo que nosotros podemos nosotros mismos ir haciendo esos cambios o esas conciencias o esas revelaciones que vienen del alma. Entonces, bueno, digo, qué mejor que una mentoría, es quizás para personas que ya están trabajando, ya han hecho diferentes terapias, ya incluso a veces me encuentro con personas que me consultan que ellos mismos atienden a otras personas, o bueno, o son facilitadores de talleres, demás. Pero de alguna manera hay veces que, bueno, uno siempre tiene otra capa o tiene otra vuelta, otra etapa en la que quiere profundizar de su propio autoconocimiento y de cierto acomodamiento a las nuevas energías y los nuevos paradigmas y los cambios que están a la vez sucediendo en el colectivo. Y bueno, esa es un poco la información que yo recuperé o fui recolectando, canalizando y demás en estos años, desde 2018, con esta propuesta de volver a mí, que es un compendio de como de toda mi trayectoria de alguna manera, de diferentes áreas en las que me fui formando, en las que fui acompañando, y mi vida personal, obviamente, porque si uno no atravesó las cosas, poco puede comprender y empatizar con el prójimo, ¿no? Vivimos la vida para poder luego entender al otro mejor y acompañarlo mejor. Así que bueno, la mentoría para mí tiene que ver entonces con eso, que en vez de ser como una clase o como un rol más pasivo de la persona, en donde viene a acostarse en la camilla o a escuchar nada más una información, en la mentoría la persona estaría ya haciendo, digamos, su propio entrenamiento. Yo digo que es el entrenamiento Jedi, permítanme esa libertad, los fanáticos de la Guerra de la Galaxia. Yo no es que soy fanática, o sea que capaz estoy usando ese término fuera de lugar, pero a mí me parece como que el Jedi es un maestro del autoconocimiento, de las energías, y saber que todo en realidad comienza adentro, ¿no? Entonces, por eso le digo el entrenamiento Jedi. Y bueno, en el entrenamiento que esté haciendo cada uno, muchas veces puede ser que tengamos como un punto ciego, puede ser que tengamos un momento en donde se nos complica por las circunstancias y no sepamos bien cómo seguir adelante, y en este punto creo que la mentoría quiere decir que alguien que ha pasado por ese lugar tiene la capacidad de decirte, te fijaste en esto,
recordás que esto era importante, o mira, para tal tema está buena esta práctica o esta alternativa, ¿no? Como si uno estuviera siguiendo un recorrido y alguien que está unos pasos más adelante de ese recorrido te puede decir, ojo, que ahí en esa curva mejor tómatela así porque cuando hay charcos, no sé qué. Eso para mí es una mentoría. Normalmente el término viene de lo académico, ¿no? En las facultades, creo que viene de Estados Unidos. Un mentor sería dentro de tu proceso académico, es como un profe tuyo que vos vas y le consultás. Tengo duda de si hacer esta materia o la otra, o esperar para el año que viene, o empezar a hacer prácticas. Y el mentor es como alguien que ve tu caso y te dice, bueno, mira, en tu caso está buena tal o cual alternativa y no sé qué. Entonces no es como directamente un profesor, porque de alguna manera vos ya estás haciendo tu elección de tu carrera y de tus materias y de tu entrenamiento Jedi. Y para mí la mentoría es como una especie no sé si decir en qué te puedo facilitar este momento en que se te complicó, o acordarte que existe también esta área, porque cada vez en nuestro autoconocimiento, yo lo vengo hablando mucho en los vivos, sobre todo los que estoy sola y hablo un poco más del proceso de ascensión y del proceso del despertar de conciencia, o cada uno como lo ve, lo quiero llamar, pero de alguna manera hablo mucho de que ahora estamos con el proceso de transición, de cambio de paradigmas, de caída del viejo sistema, de la 3D a la 5D, o la caída de la Matrix para armar una nueva estructura en la humanidad. Todo eso sabemos que es un proceso muy largo, pero bueno, también vamos hablando de que cada vez lo que antes era conocerme a mí, era conocer mi cuerpo, más o menos mi psicología y la familia donde venía, que ya es un montón, y ahora se nos suma el conocer, como digo yo, la verdadera historia de la humanidad, que se empieza a develar, que somos más antiguos, que tenemos un linaje también estelar, también saber que somos fractales de la divinidad, empezar a tener como últimamente mucha información para acoplar, digamos, y para recuperar nuestro poder, ¿no? Es importantísimo ese punto para mí, de esta soberanía energética y conciencial. Pero es como que para lograr muchos de esos pasos, previamente hay que hacer, que es lo que tratamos en este peregrinaje de Volver a Mí, ya sea en su formato del libro o mismo en esto de las mentorías que estoy comentando hoy, tiene que ver con que para hacer esos adelantos, esos avances, esas evoluciones álmicas, hay algunas cosas que tenemos que reconectar que por H o por B se habían perdido. Quiero decir por H o por B porque es por la historia misma de la humanidad, por un montón de situaciones que hemos pasado los humanos, llamale Matrix, que son los paradigmas que nos limitaron a que las cosas siempre venían de afuera, las soluciones, la mirada del otro, los patrones familiares, las creencias limitantes. Entonces, bueno, es un momento muy bueno ahora para hacer una especie de reacomode de todos esos temas, porque es como el ayuda a subir ese escalón, es como para subir ese escalón evolutivo, cada uno de a uno que lo vamos haciendo. Hay ciertas cosas que precisamos que estén reconectadas, estén acomodadas. Y bueno, el volver a mí tiene que ver con que si no estoy conectado primero conmigo mismo, es como si la pila no se prendiera, ¿no? Es como si hubiera algo que no va a llegar a emanar. El otro día me venía mucho ese concepto, ¿no? Como, ¿por qué absorbemos cosas de afuera? ¿Por qué está bien, hay que usar el discernimiento, lo que viene de afuera, si lo tomamos o no? Pero bueno, hay mucha confusión a veces porque estamos formateados en ese modo pasivo de recibir de afuera la sabiduría, el conocimiento y las indicaciones. Y de alguna manera, a través del proceso del volver a mí, lo que vamos sintiendo es que nos pulsa por dentro y lo empezamos a emanar, empezamos a co-crear esa frecuencia que es lo que nuestra alma necesita para su progreso, para su compartir. Entonces, bueno,
sé que estoy hablando de conceptos como muy abstractos, pero es muy difícil a veces para mí, lo mismo cuando iba presentando el libro y las cartas, a veces es difícil para mí resumir la complejidad y en el sentido de abarcativo del camino de peregrinaje interior que es este, ¿no? La reconexión en 5 puntos, que son los 5 elementos, que son 5 desconexiones que actualmente tenemos y que nos llevan a enfermedades o nos llevan a depresión, ansiedad, falta de sentido, noche oscura. Entonces es un trabajo interno súper profundo y como yo digo, uno puede comprar, por ejemplo, su libro y sus barajas y hacerlo a su tiempo, cada uno en su casa, que es una de las propuestas del trabajo de Volver a mí, que cada uno lo haga con su ritmo. Y bueno, y el otro, digamos, que ahora estoy hablando hoy es el de que ese camino sea de la mano conmigo, ¿no? Que soy de alguna manera la que presenta esta propuesta y siempre siguiendo el tiempo y el punto de vista de cada uno, ¿no? Bueno, ¿por qué traje hoy las cartas si no estoy hablando precisamente de las cartas? Porque es todo lo mismo. Es como cuando uno tiene, no sé, me sale, acá en Uruguay es mucho fútbol, ¿no? La pelota de ese equipo y tiene la camiseta de ese equipo y tiene la bandera de ese equipo. Es como que todo son símbolos de lo mismo. El corazón de Volver a mí es el mismo. Lo puedo presentar en grupo, lo puedo presentar en un libro o lo puedo presentar en una mentoría 1-a-1, que es un trabajo totalmente con acompañamiento personal y en realidad el corazón es el mismo, nada más que son diferentes formas que cada uno puede elegir según a ustedes les guste hacer ese trabajo interior. Pero bueno, hoy traje las cartas porque también quiero decir que ahora que existen las cartas, que están nuevitas, tienen 2 meses de vida, las voy a usar también en las mentorías, que antes las mentorías no tenían esta posibilidad de ir acompañadas con las cartas, que yo las amo, estoy tan contenta con ellas que las quiero mostrar todo el tiempo. Y bueno, y cada vez tienen más testimonios y más gente que me dice que la está usando y le está haciendo muy bien, están sintiéndose muy identificados, les resuena y demás. Entonces bueno, es un lindo feedback porque realmente es una creación muy nueva y bajada ahí directamente, bueno, de mi yo soy. De alguna manera quiero decir que no es nada parecido a otras cosas porque no es un oráculo, es lo que les acabo de explicar, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento, de reconexión y que abarca áreas muy importantes hoy en día para poder hacer este momento de transición que estamos haciendo en la humanidad. Que a veces nos pasa eso, ¿no? Que estamos con ganas de hacer esa evolución y esa ascensión o ese despertar de conciencia o esa forma nueva de vida o de vínculo o de prioridades o de valores o de todo esto que es como la revolución de conciencia que está viendo ahora. Sin embargo, no sabemos cómo. Para mí esto es un material que está bueno porque es como que da ideas de cómo. Cada carta, por ejemplo, tiene un mensaje, tiene una práctica, que la práctica es cómo escucho mi voz interior, cómo reveo mis creencias limitantes que me dicen que mi sueño es imposible y ni siquiera aspire a cumplir mi sueño, o da ideas, ¿no? Evidentemente el cómo también cada uno lo va puliendo por ensayo de error, por sabiduría personal, por intuición. Básicamente el corazón de Volver a mí es escuchar de nuevo nuestra intuición, nuestras corazonadas, esa primera idea que uno tuvo y después alguien le dijo, no, eso, olvídate, ¿no? Es como recuperarnos a nosotros mismos y empezar a sacar esas capas de influencias fuertes que a veces pensamos que son nuestras y son realmente de tu padre, de tu hermano, de tu, que sea la pareja, el jefe, el presidente, el barrio, el grupo de amigas, la terapeuta incluso, ¿no? Y bueno, darnos cuenta que nosotros sabemos qué necesitamos, nosotros sabemos qué pide nuestro cuerpo, por qué se enfermó,
capaz no lo sabemos como se dice en un nivel de la conciencia inmediata y por eso creemos que tenemos que estar constantemente viendo qué nos dicen otros, pero de alguna manera el momento ha llegado de, como están diciendo muchos comunicadores hoy en día, de ir para adentro, ¿no? El camino es hacia adentro. Y bueno, cuesta. Yo sé que hay muchas resistencias, a todos nos cuesta porque tenemos un poco de temor. ¿Qué vamos a encontrar ahí adentro? Si va a haber cosas dolorosas, recuerdos, traumas, cosas que por algo están ahí en el inconsciente, como quien dice. Y bueno, saber que sí, que puede ser que haya un momento de tener que ver a la cara algunos demonios propios en donde que se pueden llamar sombra o se pueden llamar traumas no resueltos, duelos no resueltos, temores y todo eso. Sí, de alguna manera es verdad que cuando uno vuelve a uno y cuando uno se mira, están ahí esperando a que uno abra la puerta y dicen hola, estábamos acá. Pero una vez que uno entra en esa habitación, los ve, los encara, los resuelve, los despide, los abraza, está también todo este mundo de poder empezar a escuchar nuestra voz interior, que es nuestra alma, nuestra esencia original. Que no hay mejor brújula, como digo yo, que esa, ¿no? Que nuestro propio sentir. Hoy siento que no es un buen día para tal cosa, o esta persona sí me da buena vibra para tal otra, o esa cosa del sexto sentido, esa cosa del sentir que le decimos la corazonada, la intuición, va a empezar a tener cada vez más importancia y más trascendencia. Bueno, en la mentoría, para hacer un poquito el resumen, entonces, se pasa por estos 5 temas que propone el peregrinaje interior de Volver a Mí, que son los 5 elementos, que son mi cuerpo físico, las creencias limitantes, crear realidad propia, las raíces y la divinidad interior. Esos son 5 elementos, son 5 temas en los que comúnmente estamos desconectados. Y bueno, es un recorrido por esas reconexiones con uno mismo, con ejercicios, con prácticas y con ver cada uno en dónde está, porque cada persona es diferente. También hay, dentro de esta modalidad de la mentoría 1-1, hay opciones como para una persona que te diga, mira, yo tengo mucho interés en trabajar las raíces, o tengo mucho interés en trabajar mis creencias limitantes, o hice mucho camino con el cuerpo físico, pero quiero ahora ver un poco cómo crear realidad propia, porque entiendo que hay gente que puede sentirse más afín o resonando con uno de estos aspectos y no con todos, que sería como un proceso más largo. Y bueno, entonces que también consulten si algo les llamó de esto, consulten porque hay formatos y hay acomodándose, digamos, a cada persona distintas formas de tomar esta mentoría. Y bueno, no sé, si alguien de los que están ahí quiere que les saque una carta con un mensaje, yo las traje acá porque hoy ofrecí que a modo de que conozcan cuáles pueden ser algunos de los mensajes o alguna de las prácticas, hoy iba a traer la posibilidad de sacar una carta de las barajas y leer este mensaje para alguien. Y fue muy lindo porque lo estuve haciendo estos días con algunas personas que estaban consultando para tener su libro y sus barajas. Les dije que como forma de muestra, digamos, de conocer un poco del material, les ofrecía barajar y sacar una carta para esa persona. Eso lo hice ayer en el feriado y bueno, estuvo muy lindo porque realmente salieron, había cartas que inclusive parecía que se escapaban. Rorro Mar, hola, no quiero más mi trabajo. Bueno, hay una parte muy importante que lo dice mucha gente, yo voy a repetir un poco, no es nada novedoso, pero el tema de cambiar el trabajo para mí es muy importante, es parte de los momentos en que hacemos ese
ese despertar conciencial en donde nos sentimos un poco frustrados o infelices incluso con una forma laboral en donde no hay uso de tus dones, ¿no? Me gustaría leerte una carta que tiene relación con eso, que es la de los dones. Los dones, lo que te dice es que muchas veces no valoramos nuestros dones, porque en realidad por ahí nuestros dones son cosas que la familia o la sociedad te dice que eso no es productivo, ¿no? Como quien dice, no sé, soy buena dando consejos para organizar fiestas. Y a todas mis amigas me llaman a mí cuando cumplieron 15 o cuando se casaron o cuando, no sé qué, era aniversario. Pero para mí eso no es algo, y no, en realidad cualquier don o mi don es ser buena, no sé, juntando gente que conozco porque soy muy sociable y me encanta unir gente que tiene proyectos en común, o sea, que podrían asociarse. Hay gente que tiene talentos que son cosas que no son talento para hacer dinero, ¿no? Como que esta sociedad está muy limitada en lo que considera un talento, o talento para cantar espectacularmente bien y hacerme famoso. Entonces hay un ejercicio muy lindo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con buscar adentro tuyo, pero también preguntándole a la gente que te rodea, que te conoce, por ejemplo tus familiares, o si tenés pareja o amigos, alguien que te pueda decir, conociéndote bien. Perdón que no estoy mirando a la cámara porque estoy tratando de buscar la carta de los dones porque te la quería mostrar. Empezar a ver por qué normalmente uno no se da cuenta, lo da por sentado, dice, no, pero bueno, sí, a mí se me da bien tal o cual cosa, pero no lo consideras como un don, lo consideras como que no es difícil. Eso es lo que tiene el don, ¿no? Que uno lo considera que algo que es re fácil, que no te cuesta nada, que te gusta hacerlo, y de alguna manera no lo valorás si querés, no lo sentís como realmente... mira, acá ya lo encontré. ¿Qué pasó? La chica está escuchando, simbólicamente, está escuchando una caracola iluminada en dorado. Y bueno, y hay una flor que para mí representa la columna vertebral y como la columna, digamos, la pineal, como antena. Todas las cartas de estas tienen un montón de simbología, no se crean que es solo figuras bonitas. Las hemos trabajado con Martín Cedrés un montón para eso. Y bueno, entonces los dones es de alguna manera para mí una buena guía para cuando uno necesita cambiar de trabajo. Eso. Entonces es muy importante que para que uno en otro trabajo se sienta mejor, no solo que el lugar sea más cerca de tu casa o que te paguen más o que el ambiente laboral sea más agradable, a veces eso es suficiente y a veces el alma ya te está pidiendo empezar a compartir y a servir para lo que tu alma vino. Me refiero a eso, ¿no? Como si tu alma vino a compartir el juntar gente para que hagan nuevos propósitos y creen nuevos proyectos, que es lo que vamos a hacer en los próximos años, la humanidad, empezar a crear nuevas formas de trabajo, nuevas formas de educación, nuevas formas de todo, porque las de ahora están caducas. Entonces, todo lo que cada alma trajo como don y talento va a ser tu herramienta de aporte a la comunidad, y a la vez son cosas que mientras las hago yo me siento realizado y feliz porque no me cuestan y porque para mí son fáciles, y a la vez disfruto de que a los demás les esté ayudando. Entonces, bueno, en esto de que decís que no querés más tu trabajo, para mí sería esto, ¿no? Buscar en esto del trabajo cuál sería para vos una posible transición. Y lo que te digo, que mucha gente da este consejo, que no es tan original porque no viene de mi equipo de cartas, sino de algo un poco más concreto y práctico, es que te vayas posiblemente preparando con tiempo, porque mucha gente dice quiero renunciar ya y mañana está trabajando de algo que me gusta, y a veces lo que hay que ser, digamos, más paciente es en la transición, ¿no? Si por ejemplo lo que a vos te gusta es, no sé,
algo que necesite formarse, por ejemplo, tener cierta preparación o ciertas horas de práctica o ciertos contactos o cierta salida a buscar, bueno, saber que capaz no tenés mucho margen para renunciar a tu trabajo hoy, sino que necesitas seguir un poquito con este trabajo, que el poquito puede ser desde un mes, un año, no sé, un tiempo que vos sientas que te da la preparación para hacer el cambio, pero vos en tu brújula interna, toda tu energía, tu enfoque, tus ganas y tu entusiasmo van en que estás en ese proceso de cambio. El tiempo que te lleve, eso es para mí lo más importante. Ya adentro se hizo el clic, aprender que hay que sostener a veces un ratito hasta que uno pueda hacer, digamos, el salto cuántico hacia el otro lugar. Pero ten en cuenta lo que te dije de los dones y talentos, para que no te vuelva a pasar que te cambies y en realidad sigas no sintiendo esa satisfacción personal o ese compartir, porque realmente era simplemente un mejor sueldo o algo que parecía mejor, pero si vos tenés tantas ganas de cambiar, seguramente tu alma ya está lista para ofrecer esto que trajo único e irrepetible. Eso es lo fundamental y otro de los aprendizajes de este proceso de volver a mí. Todos somos únicos y irrepetibles, entonces toda nuestra forma de hacer lo que sea, aunque haya miles de jardineros, tu jardinero, vos como jardinero, sí, miles de psicólogos, bueno, vos como psicólogo, miles de personas haciendo tortas de cumpleaños, bueno, tu forma de hacer la torta de cumpleaños. Siempre y cuando no seas fotocopia y quieras copiar modos de otros que ves en las redes o que no sé qué. Siempre y cuando vuelvas a vos y busques cuál es tu toque personal y tu sentir, tu forma de hacer las cosas, vas a ser único como jardinero, como psicólogo, como pastelero, lo que sea. Así que bueno, muchas gracias por preguntar y por recibir el mensaje de tu que elegí yo en realidad, no la mezclé, pero bueno, me vino muy a la cabeza esta carta. Bueno, de esta forma también se trabaja en la mentoría, ¿no? Utilizando las cartas acordarte de la práctica que te di, que es preguntar a la gente que te conoce cuál te parece que es en mí un don o un talento que capaz yo no me doy cuenta, o vas a ver, eso te va a dar mucha información. Así que bueno, dejo por acá el día de hoy el pasaje por el live y bueno, invitadas todos para comunicarse conmigo. Si necesitan más información me escriben por privado, por el WhatsApp, tanto para investigar un poco cómo es esto de la mentoría, como también para tener su libro con sus barajas. Así que bueno, beso grande a todos. Romar, un beso enorme por haber hecho la pregunta. Me encantó acompañarte. Un beso para todos.